Bienvenida, bienvenido. Estás a punto de entrar en un lugar diferente, un espacio tranquilo, hecho para desconectar, para aprender algo nuevo y para dejar que tu mente se relaje mientras recorremos historias antiguas, llenas de símbolos, dioses, héroes y paisajes que parecen sacados de un sueño. Este es un podcast pensado para acompañarte mientras descansas, mientras te preparas para dormir, o simplemente cuando necesitas bajar el ritmo del día. Aquí te contamos mitos griegos y romanos con un tono pausado, cálido y relajante. Nada de prisas ni voces estridentes. Solo historias antiguas, contadas con calma y con cariño, para que puedas aprender sin esfuerzo, imaginar sin moverte del sitio y tal vez dormir un poco mejor. Porque los mitos no solo explicaban el mundo a los antiguos, también pueden ayudarnos a entendernos mejor hoy. Y si en el camino conseguimos que tu respiración se vuelva más lenta, que tu cuerpo se afloje y que el sueño llegue más fácil, entonces este viaje habrá valido la pena. Así que ponte cómodo o cómoda. Cierra los ojos si quieres. Vamos a viajar al mundo de los mitos. No hace falta equipaje. Solo necesitas escuchar. Empezaremos con el nacimiento de Atenea, una diosa que sale armada de la cabeza de su padre. La mitología griega es un mundo fascinante lleno de dioses caprichosos, héroes que lo arriesgan todo y criaturas que parecen salidas de un sueño o de una pesadilla. Entre todas las historias que nos han llegado desde la antigua Grecia, hay una que destaca por su extravagancia, su simbolismo y, por qué no decirlo, su cierto aire de surrealismo. El nacimiento de Atenea. Sí, hablamos del relato en el que una diosa completamente formada y armada sale de la cabeza de su padre, Zeus. No de su vientre, no de un huevo mágico, no de una planta sagrada, de su cabeza. Y no como una idea abstracta o una metáfora de inspiración, sino como una mujer adulta, vestida con armadura y lista para entrar en acción. Pero ¿cómo llegamos a semejante escena? Vamos por partes. Primero hay que conocer a Metis, una diosa que hoy no es tan famosa, pero que jugó un papel clave en la mitología. Metis era la diosa de la sabiduría, la prudencia y la astucia. Su nombre, de hecho, significa algo así como inteligencia práctica. En la antigüedad, era vista como la personificación de la sabiduría reflexiva, la que piensa antes de actuar. No es poca cosa. Zeus, como era costumbre entre los dioses olímpicos, se sintió atraído por ella. Ya estaba casado, como también era costumbre en la mitología griega. Eso no le impidió ir tras otra, y sedujo a Metis. Algunas versiones dicen que la persiguió, que ella se transformó en animales para escapar, pero que finalmente Zeus la atrapó y se unió a ella. De esa unión quedó embarazada. Y aquí entra la parte importante. Una profecía. Gaia, la tierra, y Urano, el cielo, advirtieron a Zeus que si Metis daba a luz a un hijo varón, ese hijo lo destronaría, como él había destronado a su propio padre, Cronos, y como Cronos antes había hecho con Urano. Vaya, que la historia de traiciones familiares venía de lejos. Zeus, que no quería terminar destronado por su propio hijo, hizo algo drástico. Se tragó a Metis. Sí, la engulló entera, como si fuera una píldora de sabiduría, o un seguro contra futuros derrocamientos. Algunos mitógrafos señalan que lo hizo para impedir que diera a luz. Pero lo que Zeus no sabía era que ya era demasiado tarde. Metis ya estaba embarazada, y el bebé, una niña, seguiría creciendo, dentro de su cabeza. Pasó el tiempo, y Zeus empezó a sentir un dolor de cabeza insoportable. No era un simple jaquecón. Era un tormento divino. Un martilleo constante dentro del cráneo. Se sentía como si algo tratara de salir, como si alguien estuviera golpeando las paredes de su mente. Y es que, de hecho, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Dentro de su cabeza, Atenea estaba creciendo, alimentada por la sabiduría de Metis,
y preparándose para nacer. Pero no era una bebé. Estaba creciendo como una diosa completa, armada y preparada para enfrentarse al mundo. El dolor de Zeus llegó a tal punto que no pudo más. En algunas versiones fue Prometeo quien acudió a ayudarle. En otras fue Hefesto, el dios herrero, quien, siempre con su martillo a mano, propuso una solución radical: partirle la cabeza a Zeus. Sí, así como suena. Hefesto levantó su martillo y le dio un golpe seco al cráneo de Zeus. Nada de bisturí ni anestesia. Y en lugar de sangre o cerebro, lo que salió fue una diosa. De la cabeza abierta de Zeus emergió Atenea, completamente formada. No como un bebé indefenso, sino como una mujer adulta, vestida con una coraza brillante, un casco de guerra, un escudo, en muchas versiones, el famoso égida, decorado con la cabeza de Medusa, y una lanza. Imponente, serena y fuerte. Este no fue un nacimiento discreto. Algunos textos antiguos describen que, al salir, lanzó un grito de guerra tan potente que resonó en el cielo y la tierra, haciendo temblar a los dioses del Olimpo y paralizando a los mortales por un instante. Era una forma de decir: estoy aquí, y no he venido a jugar. Atenea nacía así no solo del dios supremo, sino también de la diosa de la sabiduría. Era hija de Zeus por naturaleza divina, pero también heredera de la inteligencia estratégica de Metis. No venía de un vientre, sino de una mente, lo cual es profundamente simbólico. Atenea no es una diosa del instinto, sino del intelecto, la estrategia, el pensamiento y la razón. En las religiones antiguas, los mitos no eran solo cuentos extravagantes. Eran explicaciones poéticas y simbólicas del mundo, de la psicología, de los valores. El nacimiento de Atenea es uno de esos mitos que se pueden leer en varios niveles. Por un lado, representa la idea de que la verdadera sabiduría viene del pensamiento, no de la emoción ni de la experiencia sensorial. Que una diosa de la estrategia, la guerra justa y las artes intelectuales nazca de la cabeza, tiene todo el sentido simbólico del mundo. Atenea no es impulsiva, como Ares, el dios de la guerra brutal. Atenea es táctica, racional. No arrasa, planifica. Por otro lado, que nazca sin madre, o más bien con una madre absorbida, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. En la Grecia antigua, una sociedad dominada por lo masculino, Atenea es una figura curiosa. Es mujer, pero reniega de lo maternal y doméstico. Es virgen, guerrera, a menudo más cercana a los hombres que a las otras diosas. Nacer solo de un padre es también una manera de legitimar el poder de Zeus como único origen divino, borrando a Metis del cuadro, aunque, irónicamente, Atenea es como es gracias a su madre. Y también está el elemento visual y teatral. Una diosa que sale armada de la cabeza de otro dios, ante la mirada atónita del Olimpo. Una escena que los antiguos griegos adoraban representar en cerámicas, frescos y esculturas. Después de su nacimiento, Zeus quedó encantado con su nueva hija. En muchos mitos se dice que fue su hija favorita. La trató como igual, le confió tareas importantes y, a diferencia de otros dioses, no intentó controlarla o manipularla. Atenea tenía acceso al rayo de Zeus, participaba en los consejos y era respetada por todos, incluidos sus hermanos. Su carácter era ecuánime, justo, pero implacable si se le desafiaba. A diferencia de dioses impulsivos como Ares, Atenea representaba la guerra como último recurso, la defensa de la ciudad, la sabiduría aplicada a la política. Era patrona de artesanos, arquitectos, filósofos y estrategas. También protegía a los héroes. Fue mentora de Odiseo, Perseo y Jasón, entre otros. Y por supuesto, fue la diosa protectora de Atenas, ciudad que lleva su nombre. Ganó ese privilegio en una competencia con Poseidón, que también quería el patrocinio de la ciudad. Cada uno ofreció un regalo. Poseidón hizo brotar una fuente de agua salada golpeando la tierra con su tridente. Atenea plantó un olivo.
Los atenienses eligieron el olivo, símbolo de paz, prosperidad y sabiduría. La ciudad entonces se llamó Atenas, en honor a ella. Atenea no era como las otras diosas olímpicas. No se preocupaba por el amor, ni por los bailes, ni por los celos. Era virginal, pero no por falta de pretendientes. Simplemente no tenía interés. Representaba una feminidad diferente, poderosa, independiente. Tenía autoridad sin ser madre. Era influyente sin depender de una pareja masculina, y su poder no venía de la seducción, sino del conocimiento y la estrategia. Además, era multifacética. Era diosa de la guerra, pero también de la civilización, de las artes manuales, como el tejido, de la sabiduría, de la justicia. Su símbolo, la lechuza, es todavía hoy imagen de conocimiento. También era temida. Quienes la desafiaban solían pagarlo caro. La historia de Aracne, por ejemplo, es famosa. Una joven mortal que tejía tan bien que se atrevió a decir que era mejor que la diosa. Atenea la retó a un concurso, y aunque Aracne tejió un tapiz bellísimo, fue castigada por su arrogancia. La convirtió en araña. Desde entonces, Aracne teje para siempre. Una fábula que recuerda la importancia de la humildad y de no subestimar a una diosa que sale armada de la cabeza de su padre. El nacimiento de Atenea es uno de los mitos más contados, pintados y reinterpretados de la mitología griega. Su carácter extraordinario lo convierte en una especie de emblema de lo que la mitología griega representa: imaginación, símbolo y enseñanza. Porque este no es solo el relato de una diosa que nació de una cabeza. Es una manera de contar que el pensamiento da vida a las ideas más poderosas, que la estrategia puede ser más útil que la fuerza bruta, que el conocimiento no solo es luz, sino también escudo, y que la sabiduría no siempre nace de lo convencional. Hoy, miles de años después, Atenea sigue siendo inspiración, no solo en el arte o en los relatos, sino en los ideales que representa: pensamiento crítico, justicia, valentía, creatividad, inteligencia práctica. Y así, desde su asombroso nacimiento, Atenea nos sigue recordando que a veces las mejores ideas nacen de un buen dolor de cabeza. Hablemos ahora del rapto de Perséfone, el secuestro que cambió las estaciones. Si alguna vez te has preguntado por qué existen el invierno y el verano, por qué la tierra florece en primavera y se marchita en otoño, puede que te sorprenda saber que, según los antiguos griegos, todo empezó con un secuestro. Y no cualquier secuestro, sino el rapto de una diosa. Esta es la historia de Perséfone, la hija de la primavera, y de cómo su desaparición partió en dos el corazón de su madre, transformó el mundo de los vivos y dio origen a las estaciones. Una historia de amor. Si uno acepta que en la mitología griega el amor es más bien torpe, obsesivo y a veces terriblemente egoísta. Pero empecemos por el principio. Perséfone era hija de Deméter, la diosa de la agricultura, de la fertilidad de la tierra, de los granos que alimentan a los humanos. Donde Deméter pasaba, el trigo crecía. Las vides se enroscaban en los árboles. El mundo florecía. Y Perséfone era su sol. Una joven diosa alegre, de espíritu curioso y presencia luminosa. Su madre la adoraba. Eran inseparables, como la tierra y la semilla, como el día y el sol. Perséfone no era solo la hija de Deméter, era para ella el mundo entero. Pasaban el tiempo entre praderas, recogiendo flores silvestres, cuidando la vida que brotaba bajo sus pies. Perséfone no era aún consciente del alcance de su belleza, pero los dioses la veían, y entre ellos, uno se fijó en ella con especial intensidad. Ese dios era Hades, el señor del inframundo. Hades no era el típico villano con cuernos. Era más bien un dios reservado, serio, distante. Gobernaba los reinos de los muertos, pero no por maldad, sino por necesidad. Alguien tenía que hacerlo. Mientras sus hermanos,
Zeus y Poseidón se repartían el cielo y el mar, a él le tocó el mundo subterráneo. Y allí abajo, en su reino de sombras y ecos, Hades se sintió solo. Tan solo que, cuando vio a Perséfone, radiante entre las flores, sintió un deseo tan profundo como su reino. Un deseo que no sabía cómo expresar, ni controlar. Así que hizo lo que muchos dioses griegos hacían cuando querían algo. No pidió permiso. Un día, mientras Perséfone recogía flores en un campo lejano, dicen que estaba entretenida con un narciso brillante y perfumado, la tierra comenzó a temblar. El suelo se agrietó. Un rugido brotó desde las profundidades. Y de esa fisura, entre relinchos y llamas, surgió un carro negro, tirado por caballos igualmente oscuros. Era Hades, y venía por ella. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera correr, Hades la tomó y se la llevó consigo, arrastrándola bajo la tierra. El suelo se cerró tras ellos como si nunca hubiese pasado nada. Y Perséfone desapareció. Deméter lo supo enseguida. Sintió el vacío en su pecho, como si le hubieran arrancado parte del alma. Recorrió el mundo buscándola. Gritó su nombre. Preguntó a mortales, a ninfas, a dioses menores. Pero nadie le daba respuestas claras. Nadie se atrevía a decirle la verdad. Durante 9 días y 9 noches, Deméter no comió, no bebió, no descansó. Lloraba, caminaba, se negaba a detenerse. Su pena se volvió cólera, y su cólera, un castigo. Donde antes crecía el trigo, ahora la tierra se secaba. Las frutas caían verdes de los árboles. El hambre comenzó a extenderse entre los humanos. Los dioses, desde el Olimpo, miraban con preocupación. Si los humanos morían, ¿quién los adoraría? ¿Quién les haría ofrendas? Finalmente, fue el dios del sol, Helios, quien se atrevió a decir la verdad. Había visto a Hades salir de la tierra con Perséfone en su carro negro. Deméter, rota por dentro, dejó de cumplir su función. Dijo que la tierra no daría fruto mientras no le devolvieran a su hija. Y Perséfone, ¿qué había sido de ella? Estaba en el palacio de Hades, rodeada de silencio, de sombras, de joyas preciosas que no brillaban. Allí no había flores, ni ríos con luz, ni cantos de pájaros. Solo ecos, espectros y la tristeza densa del mundo subterráneo. Hades, en su forma torpe de amar, intentó agradarle. Le ofreció un trono, le ofreció riqueza, poder. Pero Perséfone lloraba. No quería tronos, quería a su madre, quería la luz. Pero entonces ocurrió algo. O Hades fue astuto, o Perséfone fue ingenua. O simplemente el mito necesitaba avanzar. Hades le ofreció algo de comer, unas semillas de granada, y ella comió. Algunas versiones dicen que 3, otras 6. No importa el número exacto. Lo importante es que, en la mitología griega, si comías en el inframundo, estabas atado a él. Zeus, viendo que el mundo se moría de hambre, decidió intervenir. No por bondad, sino por pragmatismo. Mandó a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo, con una orden. Hades debía devolver a Perséfone. Pero ya era tarde. Había comido las semillas. Entonces vino el compromiso. Un acuerdo salomónico. Como Perséfone había probado comida del inframundo, no podía salir del todo. Pero como no había comido mucho, tampoco estaba condenada para siempre. El trato fue así. Perséfone pasaría una parte del año en el inframundo con Hades, como reina del mundo subterráneo, y el resto del año lo pasaría con su madre, sobre la tierra. Y así fue. Cuando Perséfone regresa a la superficie, Deméter la abraza con tal fuerza que la tierra florece. El calor vuelve. Las flores brotan. El trigo crece. Es la primavera. Luego llega el verano, pleno y fértil, mientras madre e hija se disfrutan mutuamente. Pero al llegar el momento de regresar al inframundo, Deméter entristece. Su corazón se enfría.
La tierra se vuelve gris. Las hojas caen. El mundo se prepara para el letargo. Es el otoño. Y cuando Perséfone cruza el umbral y desaparece entre sombras, Deméter deja de dar vida. El frío llega. La tierra duerme. Es el invierno. Así explicaban los griegos antiguos el ciclo de las estaciones. No como un fenómeno meteorológico, sino como una historia de amor y pérdida, de separación y reencuentro, de una madre que cada año vuelve a abrazar a su hija y de una hija que, sin quererlo, aprendió a vivir entre dos mundos. El mito del rapto de Perséfone tiene muchas capas. En un primer vistazo, es una tragedia. Una joven arrancada de su hogar, una madre devastada, un secuestrador con ínfulas de amante. Pero si se mira más de cerca, también es una historia de transformación. Perséfone no volvió igual del inframundo. La niña que recogía flores regresó convertida en reina. Supo imponerse, supo adaptarse, supo compartir su existencia entre la luz y la sombra. Su figura se convirtió en un puente entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo oculto. Por eso, más adelante, en los misterios de Eleusis, los rituales más sagrados del mundo griego, Perséfone era una figura central, la que descendía, la que regresaba, la que traía esperanza de renacimiento. Hades, por su parte, sigue siendo un personaje complejo. No es el demonio, no es un monstruo. Es más bien la soledad, el deseo mal canalizado, la rigidez del que no sabe amar sin poseer. En algunas versiones, con el tiempo, Perséfone y él llegan a una especie de entendimiento. Ella no lo ama, pero acepta su papel. Él la respeta, incluso la escucha. Es una relación mitológica, no un modelo a seguir. Pero como en muchos mitos, lo importante no es juzgar, sino comprender lo que representa. El rapto de Perséfone no es solo una fábula agrícola. Es un relato que toca fibras profundas. La madurez, la pérdida, la dualidad. Perséfone representa esa parte de nosotros que debe descender para transformarse, que pierde la inocencia, que aprende a moverse entre lo que fue y lo que es, y que aún así regresa, con más fuerza, con más sabiduría. Deméter, por su parte, encarna el amor incondicional, pero también la desesperación del cambio, la tierra fértil que se niega a dar frutos y le arrancan lo que ama. Y Hades es la sombra, el invierno, el deseo profundo que puede crear o destruir. Cada año, la tierra revive esta historia. Cada primavera, Perséfone vuelve. Cada otoño, se despide. Y nosotros, con ella, aprendemos a dejar ir, a esperar, a florecer de nuevo. Vamos a continuar con la historia de Prometeo y el fuego, el titán que desobedeció a los dioses por amor a la humanidad. En el principio, los dioses lo tenían todo: poder, inmortalidad, luz. El cielo era suyo, la tierra también. Pero los humanos eran poca cosa. Apenas una chispa de barro animada, torpes y frágiles, desnudos frente a la furia del mundo. No sabían encender una llama, no conocían el metal, no sabían cocer el pan. Vivían a oscuras, temblando en las cuevas, mientras en el Olimpo los dioses banqueteaban con vino y ambrosía. Y entonces llegó Prometeo, un titán que no era dios, pero tampoco mortal, un ser antiguo, astuto, observador. Uno de esos personajes que aparecen en los mitos no como héroes musculosos ni villanos furiosos, sino como figuras inquietas, que piensan demasiado y cuestionan lo que todos dan por sentado. Prometeo miró a los humanos y sintió algo que los dioses no sentían: compasión. Y por eso lo arriesgó todo. Prometeo pertenecía a la generación de los titanes, esos seres primordiales que precedieron a los dioses olímpicos. Era hijo de Jápeto y de la Oceánide Clímene. Tenía hermanos, sí: Atlas, que sostenía el cielo;
Epimeteo, el ingenuo, y Menecio, el temerario. Pero Prometeo era distinto. Tenía mente afilada y corazón rebelde. Cuando los dioses liderados por Zeus se enfrentaron a los titanes en la gran guerra cósmica, la titanomaquia, Prometeo eligió el bando de los dioses, no porque los adorara, sino porque veía que los tiempos estaban cambiando. Fue leal a Zeus, y en agradecimiento se le permitió permanecer en la corte divina. Pero esa alianza no duraría para siempre. En los albores del mundo, según algunos mitos, fue Prometeo quien moldeó a los primeros humanos con barro, dándoles forma con sus propias manos. Les dio cuerpo, les dio forma, pero no tenía permiso para darles demasiado poder. Zeus veía a los humanos como algo inferior, tal vez como juguetes o como criaturas útiles para rendir culto, pero nunca como iguales. Así que les negó el fuego. No solo el fuego físico, sino también el fuego simbólico, la técnica, el conocimiento, la chispa del pensamiento. Prometeo no estaba de acuerdo. Había creado a esas criaturas, o al menos las sentía como propias. Las veía esforzarse, morir de frío, comer carne cruda, temer a la noche. Y algo en él se rebeló. ¿Acaso los dioses necesitaban todo el poder para sí? ¿No merecían los humanos una oportunidad? Y así fue como empezó la gran traición. Antes del fuego vino el truco. Los dioses exigían sacrificios a los humanos. Ofrecían animales que los dioses aceptaban, pero comían solo la mejor parte. Para cambiar esto, Prometeo ideó una treta. Mató un toro, lo dividió en 2 montones. En uno puso la carne y las vísceras ocultas bajo la piel del estómago. En el otro, colocó los huesos y la grasa, bien apilados y cubiertos de forma apetecible. Luego ofreció ambas partes a Zeus, para que eligiera cuál sería la parte divina del sacrificio. Zeus eligió la porción más vistosa, la de los huesos y la grasa. Con fuego podían cocinar, fundir metales, forjar herramientas, protegerse del frío, iluminar la oscuridad. Fue el principio de la civilización, el primer gran paso. Los humanos no lo sabían aún, pero ese regalo cambiaría el curso de su historia para siempre. Pero Zeus lo sabía, y no lo olvidó. En la mitología griega, los dioses no son misericordiosos, son orgullosos, son vengativos, y cuando alguien los desafía, lo pagan con creces. Prometeo había cometido una doble ofensa. Había engañado a Zeus con el sacrificio, y luego había robado el fuego, cruzando la última línea. Así que Zeus decidió dar una lección, pero no solo a Prometeo, a toda la humanidad. Para castigar a los hombres por haber recibido el fuego, Zeus diseñó una trampa en forma de regalo. Mandó a Hefesto, el dios herrero, a moldear una mujer de extraordinaria belleza, Pandora. A cada dios le pidió que le otorgara un don. Afrodita le dio la gracia, Atenea la inteligencia práctica, Hermes la elocuencia, pero también la mentira. Era perfecta, era irresistible. Zeus la entregó a Epimeteo, el hermano ingenuo de Prometeo, que no supo rechazarla pese a las advertencias de su hermano. Pandora traía consigo una caja misteriosa, aunque en griego era un pitos, una tinaja. Y por supuesto, hizo lo que no debía. La abrió. Y de ella salieron todos los males del mundo: la enfermedad, la vejez, la guerra, el dolor, la envidia, el engaño, todo. Solo quedó dentro la esperanza. Pero ese es otro mito. Volvamos a Prometeo. A Prometeo lo capturaron, y su castigo fue tan terrible como eterno. Zeus ordenó que fuera encadenado a una roca en el Cáucaso, desnudo, expuesto a los elementos. Y cada día, un águila, el ave sagrada de Zeus, descendía y le devoraba el hígado. Por la noche, el órgano volvía a crecer, porque era inmortal. Y al día siguiente, el suplicio se repetía, día tras día,
siglo tras siglo. Un tormento perpetuo, por haber osado desafiar el orden divino. Pero Prometeo no gritaba, no suplicaba, resistía, en silencio, con los dientes apretados y el orgullo intacto. Porque él sabía que había hecho lo correcto. El mito de Prometeo es, en esencia, una historia de rebelión, de alguien que vio injusticia y decidió actuar, que prefirió el castigo a la complicidad, que no aceptó que unos pocos tuvieran todo el poder mientras otros sufrían. En la cultura griega, Prometeo es un personaje ambiguo. No es un dios, no es un héroe típico. Es el que piensa antes que el resto, el que ve más allá del presente. Su nombre, de hecho, significa literalmente el que piensa antes, en contraste con su hermano Epimeteo, el que piensa después. Y su figura ha sido reinterpretada una y otra vez. Para los trágicos griegos, era el defensor de la humanidad. Para los románticos del siglo XIX, como Shelley, era el símbolo del artista rebelde, del creador que desafía a los dioses. Para los filósofos modernos, representa la tensión entre el progreso y el castigo, entre el saber y sus consecuencias. El mito no acaba con el castigo eterno. Tiempo después, llegó Heracles, Hércules, el semidios hijo de Zeus, que en una de sus 12 tareas pasó por el Cáucaso, vio a Prometeo encadenado y lo liberó, matando al águila con una flecha. Con ello, se rompió el castigo. Zeus, sorprendentemente, aceptó el gesto, porque Heracles era su hijo predilecto, y también porque el tiempo había suavizado las heridas. Prometeo, al final, no solo fue perdonado, fue también rehabilitado. Volvió a ocupar un lugar entre los sabios. Algunos mitos dicen que incluso ayudó a Zeus a mantener el orden del universo. La llama que había robado ya no podía ser devuelta. Más allá del mito, la historia de Prometeo es una metáfora poderosa. El fuego que roba no es solo físico, es el conocimiento, la chispa de la conciencia, la curiosidad que no se conforma con la oscuridad. El fuego representa el arte, la ciencia, la técnica, la palabra, la escritura, la música, la razón. Y Prometeo es el que arriesga todo para que esa llama no se apague. Por eso, siglos después, seguimos hablando de él. Porque en cada momento en que alguien se atreve a cuestionar, a compartir el saber, a desafiar al poder por una causa justa, hay algo de Prometeo en esa acción. Prometeo no levantó espadas, no fundó ciudades, no luchó contra monstruos. Su heroísmo fue intelectual y ético. Se adelantó a su tiempo y lo pagó. Pero gracias a él, según los griegos, los humanos dejaron de ser criaturas temblorosas y se convirtieron en civilización. Así que la próxima vez que mires una llama, una luz, una chispa, recuerda al titán que la trajo desde el Olimpo. Para ti. Seguimos ahora con Pandora y la caja, el origen de todos los males y la esperanza. Hay historias que explican cómo empezó el mundo. Otras, por qué el sol sale cada mañana. Y luego están las que tratan de explicar por qué sufrimos. Por qué existe la enfermedad, el dolor, la mentira, el envejecimiento. ¿Por qué, incluso cuando todo parece ir bien, siempre hay algo que puede torcerse? Para los antiguos griegos, la respuesta estaba en un mito. Uno tan sencillo como poderoso. Todo comenzó con una caja, aunque en realidad era una tinaja, y con una mujer llamada Pandora. Una mujer hecha para castigar a la humanidad, pero también para traer algo más, algo inesperado. La historia de Pandora no empieza con ella. Empieza con Prometeo, el titán rebelde que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Un acto heroico para los hombres, pero una traición imperdonable para Zeus, el rey del Olimpo. Zeus no solo quería castigar a Prometeo, ya lo hizo, encadenándolo a una roca para toda la eternidad, sino que también quería dar una lección a los hombres, porque ellos habían sido los beneficiarios de ese regalo.
Habían recibido el fuego, la chispa de la civilización. Y eso, según Zeus, los volvía demasiado confiados. Así que ideó un plan. No enviaría una plaga, ni una guerra, ni un rayo. Haría algo más sutil. Enviaría un regalo envenenado. Zeus mandó llamar a Hefesto, el dios herrero. Le pidió que moldeara a una mujer, la primera. Una figura de barro fina y bella, con proporciones perfectas y una gracia nunca antes vista. Una vez hecha la forma, los demás dioses fueron aportando sus dones. Afrodita le dio la belleza. Hermes, la persuasión y el arte del engaño. Atenea, la habilidad para el tejido y las tareas domésticas. Apolo, la música y la voz dulce. Hera, la curiosidad y una pizca de celos. Y así nació Pandora, cuyo nombre significa la que tiene todos los dones. Era un milagro viviente, un prodigio de diseño divino, y como tal, fue enviada a la tierra, no como castigo directo, sino como obsequio irresistible. Pero no venía sola. Junto a Pandora, los dioses enviaron un recipiente sellado. En griego, la palabra original es pitos, una gran tinaja de barro. Fue más tarde, en traducciones latinas, cuando se transformó en caja, y así ha quedado desde entonces. A Pandora se le dijo que no debía abrirla bajo ninguna circunstancia. Y como suele ocurrir en estas historias, eso solo hizo que su curiosidad creciera. El destino de Pandora era Epimeteo, hermano de Prometeo. A pesar de las advertencias de su hermano, que le había dicho que nunca aceptara regalos de Zeus, Epimeteo la acogió. ¿Cómo resistirse? Era hermosa, encantadora, inteligente. Todo en ella era luz. Al principio, todo fue felicidad. Pandora vivía entre los hombres, tejía, hablaba, cantaba. Pero en su interior, la inquietud crecía. La tinaja sellada estaba allí, en un rincón, silenciosa. ¿Qué contenía? ¿Por qué no podía abrirla? ¿Acaso los dioses la estaban poniendo a prueba? Y un día, no pudo más. Pandora, sola en casa, se acercó a la tinaja. La miró, la tocó, escuchó, y finalmente levantó la tapa. Y lo que salió no fue oro, ni perfumes, ni música celestial. Lo que salió fue el caos. Del interior brotaron, como un enjambre, todos los males que el mundo no conocía. La enfermedad, el dolor, la vejez, la guerra, la envidia, la maldad, la mentira, la muerte. Se esparcieron por el aire, entraron en los cuerpos de los hombres, contaminaron la vida. En un instante, la edad dorada se rompió. Los humanos, que hasta entonces vivían sin sufrimiento, sin trabajo ni enfermedad, comenzaron a morir, a enfermar, a odiarse. Pandora, horrorizada, trató de cerrar la tapa, pero ya era demasiado tarde. Todo había escapado. Bueno, casi todo. Cuando Pandora logró sellar de nuevo la tinaja, se dio cuenta de que algo quedaba dentro. Una voz suave. No era un lamento. No era un grito. Era más bien un susurro. Una promesa. Era Elpis. La esperanza. El único espíritu que no había escapado. Y que desde entonces vive en el corazón de los hombres. Ahí radica el giro del mito. Porque aunque Pandora, sin saberlo, desató el sufrimiento, también dejó algo esencial: la capacidad de resistirlo. Durante siglos, el mito de Pandora ha sido interpretado de muchas maneras. Para algunos, es la historia de una mujer que desobedeció, y por tanto, la culpable de todos los males. El origen mitológico de la misoginia. Pero si se mira con más atención, Pandora no fue malvada. No tenía malicia, solo curiosidad. Fue un instrumento de los dioses, creada como parte de un castigo mayor. Su gesto fue humano, demasiado humano, y en ese sentido representa algo mucho más profundo: la inevitabilidad del sufrimiento y la resistencia ante él. Es tentador compararla con Eva, del relato bíblico. Otra mujer, otra transgresión, otra caída. Pero Pandora no cae por desear poder.
no busca sabiduría. Solo quiere saber qué hay dentro de una caja que le dicen que no debe abrir. Su historia no es sobre la ambición, sino sobre la curiosidad ingenua. Y además, el final no es del todo trágico, porque, al dejar la esperanza dentro, el mito sugiere que por muy duros que sean los tiempos, nunca estaremos completamente solos. Hoy en día, seguimos hablando de abrir la caja de Pandora como sinónimo de desatar consecuencias inesperadas e incontrolables. Pero rara vez se recuerda que la esperanza quedó dentro. Y eso cambia el tono de la historia. Sí, sufrimos. Sí, envejecemos. Sí, nos enfermamos, nos traicionamos, nos caemos. Pero seguimos adelante. Seguimos esperando. Porque esa esperanza, aunque frágil, aunque débil, está ahí. Es la que nos hace levantarnos cada día. Intentar de nuevo. Creer que las cosas pueden mejorar. El mito de Pandora no es solo una historia sobre dioses y castigos. Es una reflexión poética sobre la condición humana. Nos dice que el dolor forma parte de la vida, que no podemos escapar del sufrimiento, pero también que, incluso en medio de los males, hay algo que persiste. La esperanza no es una solución mágica. No borra la muerte, ni la guerra, ni la pérdida, pero hace que podamos soportarlas. Es un fuego suave, una brasa que se mantiene encendida cuando todo parece oscuro. Los mitos no se detienen allí. En algunas versiones, Pandora se casa con Epimeteo y tienen una hija, Pirra, que más adelante repoblará la tierra junto a su marido Deucalión, tras un diluvio ordenado por Zeus, otro mito, para otro día. Otros relatos la olvidan, o la mencionan solo como advertencia, pero más allá de cómo acaba, su historia sigue viva. Porque cada vez que enfrentamos algo difícil, cada vez que abrimos una caja que no deberíamos, cada vez que soltamos cosas que no podemos controlar, estamos repitiendo, a nuestra manera, el gesto de Pandora. Y también, cada vez que decidimos seguir adelante, confiar, esperar, también repetimos su legado. Puede que el mito parezca simple, pero su fuerza está en lo simbólico. Todos, en algún momento, tenemos una caja en nuestras vidas. Algo que no entendemos, algo que tememos descubrir, una verdad dolorosa, una emoción reprimida, una decisión difícil. A veces la abrimos, y lo que sale no es bonito. Es complejo, desordenado, inquietante. Pero dentro de todo eso, si sabemos mirar, puede que encontremos algo más. Un hilo de luz, una palabra, un abrazo, una idea, esperanza. Pandora no fue heroína, ni villana. Fue simplemente la primera humana, o al menos la primera en actuar como tal, con curiosidad, con torpeza, con consecuencias. Y en eso se parece a nosotros, porque todos abrimos cajas, todos desatamos cosas que no podemos controlar, pero también todos conservamos, a pesar de todo, la esperanza, una esperanza que no niega la oscuridad, pero que insiste en buscar la luz. Y si ese no es el centro de nuestra condición humana, entonces ¿qué lo es? Ahora, hablaremos de Edipo y de la historia de un destino que no se puede esquivar. Hay historias que te golpean con fuerza, que parecen diseñadas para quedarse en la memoria. Historias que, aunque se hayan contado hace miles de años, siguen haciéndonos pensar en lo que somos, lo que tememos, lo que no podemos evitar. El mito de Edipo es una de ellas. Es un relato antiguo, trágico, profundo, de esos que empiezan con una profecía, avanzan con decisiones bien intencionadas y acaban en una revelación que cambia todo. Porque Edipo no es un villano, no es un monstruo, es simplemente alguien que intenta escapar de su destino y fracasa. Pero antes de llegar al drama, vamos desde el principio. Todo comienza con una advertencia. En la ciudad de Tebas, el rey Layo y la reina Yocasta reinaban con tranquilidad. Pero Layo tenía un pasado oscuro. Había cometido errores, actos de violencia que arrastraban consecuencias. Y en la mitología griega, nada queda impune. Un día,
El oráculo de Delfos les lanzó una bomba. Si Layo tenía un hijo, ese niño mataría a su padre y se casaría con su madre. Imagina recibir esa profecía. ¿Qué haces? Layo decidió que lo mejor era evitar que el niño viviera. Cuando nació su hijo, lo entregó a un sirviente con una orden precisa: abandonarlo en el monte, colgarlo de los pies en un árbol y dejar que la naturaleza salvaje se encargara de él. Cruel, pero según él, necesario. El sirviente, conmovido, no pudo matarlo. En lugar de eso, lo entregó a unos pastores, que a su vez lo llevaron al rey Pólibo y la reina Mérope, de la ciudad de Corinto, que no tenían hijos. Y así, el bebé condenado a matar a su padre fue adoptado por otros padres y recibió el nombre de Edipo, que significa pies hinchados, por las marcas que le dejó la cuerda con la que lo colgaron. Edipo creció feliz, amado, sin saber nada de su origen. Era inteligente, valiente, decidido. Pero como suele pasar en estos mitos, la verdad siempre encuentra la forma de asomarse. Un día, durante una discusión, alguien insinuó que no era hijo legítimo de sus padres. Edipo, inquieto, decidió buscar respuestas, y fue al oráculo de Delfos, como tantos otros griegos. Pero el oráculo no respondió a su pregunta. En su lugar, le dijo algo mucho peor: matarás a tu padre, te casarás con tu madre. Edipo se quedó helado, pero no dudó. Si sus padres eran Pólibo y Mérope, y su destino era hacerles daño, entonces lo más sensato era huir de Corinto, alejarse, nunca volver. Y así lo hizo. Lo que no sabía, claro, era que sus verdaderos padres no estaban en Corinto, estaban en Tebas. En su camino, Edipo se topó con un hombre mayor, altivo, escoltado por criados, que se negó a cederle el paso en un cruce estrecho. Discutieron, se empujaron. El viejo golpeó a Edipo, y Edipo reaccionó con violencia. Mató al hombre y a casi todos sus acompañantes. Uno de ellos escapó. Edipo, sin saberlo, acababa de cumplir la primera parte de la profecía. Ese hombre era Layo, su padre biológico. Pero él siguió su camino, sin remordimientos, convencido de que había actuado en defensa propia. Mientras tanto, Tebas estaba en crisis. Una criatura terrible, la Esfinge, bloqueaba el acceso a la ciudad. Tenía cuerpo de león, alas de ave y rostro de mujer, y proponía un enigma a todo el que quisiera entrar. Si no lo resolvían, los devoraba. El enigma decía así: ¿qué ser camina a 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 al atardecer? Muchos habían fracasado. Muchos habían muerto. Edipo, al llegar, escuchó el acertijo y sin titubear respondió: el hombre. De niño gatea, de adulto camina en 2 pies y de viejo usa un bastón. La Esfinge, humillada, se arrojó desde una roca y desapareció. La ciudad, agradecida, hizo a Edipo su rey, y le ofrecieron como esposa a la reina viuda, Yocasta, su madre. Durante años, Edipo y Yocasta vivieron en armonía. Tuvieron hijos, gobernaron juntos. Era un reinado justo, sabio, fuerte. Pero el destino, como ya sabemos, nunca olvida. Una peste empezó a azotar Tebas, y Edipo, como buen rey, quiso salvar a su pueblo. Consultó el oráculo, y la respuesta fue clara. El culpable estaba dentro de la ciudad. El asesino del rey Layo debía ser encontrado y castigado. Edipo, sin saber que se buscaba a sí mismo, comenzó una investigación. Y pieza a pieza, la verdad fue saliendo a la luz. El mensajero que lo había recogido de bebé apareció. El pastor que lo había entregado también. Uno tras otro, los testigos fueron hablando. Y cuando Yocasta empezó a intuir la verdad, le rogó a Edipo que dejara de buscar. Pero él, como buen trágico griego, no podía parar. Necesitaba saber. Y cuando lo supo, todo se desmoronó. Había matado a su padre en un cruce de caminos. Se había casado con su madre. Sus hijos eran también sus hermanos.
La profecía se había cumplido al pie de la letra, y sin embargo, nadie lo había querido así. Yocasta, incapaz de soportar la verdad, se ahorcó. Edipo, al encontrarla, se arrancó los ojos con los broches de su vestido. No podía seguir viendo el mundo. No merecía la luz. Ciego, ensangrentado, pidió ser desterrado. Y se marchó de Tebas, acompañado por su hija Antígona, que lo cuidaría hasta el final. Vagó como un mendigo, como un símbolo de la fragilidad humana. El rey sabio, el Salvador, ahora era un paria, porque en el mundo antiguo, el que rompe las leyes del cosmos, aunque sea sin querer, debe pagar. El mito de Edipo ha sido contado una y otra vez. Ha inspirado tragedias, ensayos, estudios psicológicos, y no es para menos. Es uno de los relatos más complejos y profundos del mundo antiguo, porque no habla solo de incesto y asesinato, habla del destino, de la imposibilidad de escapar de lo que está escrito, de cómo, por mucho que uno intente evitar el mal, a veces el camino que se elige lleva directo a él. Edipo intenta hacer lo correcto, huye para proteger a quienes cree que son sus padres, defiende a su pueblo, busca la verdad, no es arrogante, no es cruel, y sin embargo, cae. ¿Por qué? Los griegos vivían entre estos dos conceptos. Por un lado, creían en el Moira, el destino inevitable, pero también valoraban la arete, la virtud, la elección ética. Edipo encarna esa tensión. Hace todo lo que puede por escapar de su suerte. Pero en el intento, la cumple. Y esa paradoja nos sigue inquietando hoy. ¿Podemos cambiar lo que está escrito? ¿O, como Edipo, solo damos vueltas en un laberinto del que no podemos salir? Siglos después, Sigmund Freud usó este mito para nombrar uno de los conceptos más famosos del psicoanálisis, el complejo de Edipo. Según él, todos los niños pasan por una etapa en la que desean inconscientemente a su madre y ven a su padre como rival. Una idea polémica, discutida, pero profundamente influyente. Pero más allá de la psicología, el mito sigue siendo fascinante por su dimensión humana. Edipo no sabe lo que hace, pero es responsable de lo que ha hecho. Y eso lo convierte en una figura trágica, sí, pero también profundamente real. Tras años de exilio, Edipo llegó a Colono, una aldea cerca de Atenas. Allí fue recibido por el rey Teseo, que lo trató con respeto. Edipo ya no era un rey, ni un ciego errante. Era un sabio, un hombre transformado por el sufrimiento. Y allí murió. Según algunos, desapareció en el bosque, absorbido por la tierra, en paz. En la tragedia griega, la muerte no siempre es castigo. A veces es liberación. Edipo no es solo un mito, es un espejo. Nos muestra lo difícil que es saber quiénes somos, lo peligroso que puede ser buscar la verdad, lo fácil que es equivocarse incluso cuando uno actúa con las mejores intenciones. Y sobre todo, nos recuerda que la tragedia no necesita monstruos ni guerras. A veces basta con ser humano, con amar, con tomar decisiones. Porque todos, en algún momento, nos cruzamos con caminos que no entendemos, con secretos que duelen, con verdades que transforman. Y como Edipo, intentamos ver con los ojos del alma cuando los del cuerpo ya no sirven. Ahora, deja que te cuente la historia de Teseo y el Minotauro, y cómo un hilo salvó a un héroe. En la antigüedad, cuando los griegos hablaban de valentía, de inteligencia y de monstruos aterradores, siempre acababan llegando a una historia que mezcla arquitectura imposible, amor inesperado y un héroe decidido a enfrentarse a lo desconocido. Esa historia es la de Teseo y el Minotauro, una aventura clásica, llena de símbolos, giros dramáticos y un laberinto del que, para salir, hace falta más que fuerza. Porque este no es solo el mito de un combate, es también el de una promesa rota, una traición que se convierte en amor, y como en casi todos los mitos griegos, una tragedia que se cuela por la rendija de lo épico. Pero empecemos por el principio. Como siempre, antes del héroe, hubo un error de los dioses.
La historia del Minotauro no empieza con Teseo, sino con Minos, el poderoso rey de la isla de Creta. Un rey ambicioso, que pedía favores a los dioses y no siempre cumplía lo que prometía. Un día, Minos pidió a Poseidón, dios del mar, que le enviara un toro como señal divina para legitimar su reinado. Poseidón cumplió. De las aguas surgió un toro blanco, magnífico, fuerte, brillante. Pero Minos, al ver su belleza, decidió quedárselo en lugar de sacrificarlo como había prometido. Y eso, como imaginarás, no le gustó nada a Poseidón. El castigo fue tan poético como retorcido. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara del toro. No es metáfora, no es broma. Literalmente, una pasión irracional por un animal. Con ayuda de Dédalo, el gran inventor cretense, Pasífae se metió dentro de una estructura de madera con forma de vaca, y así concibió un hijo del toro. El resultado fue un ser híbrido, monstruoso, cuerpo de hombre, cabeza de toro. Un ser que no hablaba, que no pensaba, que solo conocía la furia. Nació el Minotauro. Minos, horrorizado pero incapaz de matar a la criatura, encargó a Dédalo la construcción de una prisión que nadie pudiera atravesar. Un edificio con pasillos que se doblaban sobre sí mismos, sin puertas claras ni salidas visibles. Así nació el laberinto, una de las construcciones más célebres de la mitología. Un lugar del que nadie podía escapar. Una cárcel perfecta. Allí encerraron al Minotauro. Y allí permaneció, alimentado de carne humana, mientras Creta mantenía su esplendor, a costa del sufrimiento de otros. Porque el problema no acabó con el encierro. Minos necesitaba alimentar al monstruo. Y para eso, encontró una fuente trágica. Minos tenía cuentas pendientes con Atenas. Años antes, su hijo Androgeo había sido asesinado durante unos juegos en esa ciudad. En represalia, Minos impuso un tributo. Cada 9 años, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas para ser entregados al Minotauro. Un castigo brutal. Una herida abierta. Y aquí es donde aparece nuestro héroe. Teseo era hijo del rey ateniense Egeo, o, según otras versiones, de Poseidón. Había crecido con historias de valor y había demostrado ya su fuerza en varias aventuras. Pero ahora quería algo más. Quería acabar con la humillación de su pueblo. Quería matar al Minotauro. Así que, cuando llegó el momento de enviar a los 14 jóvenes a Creta, Teseo se ofreció como voluntario. El plan era claro. Se haría pasar por uno de los condenados, se adentraría en el laberinto y mataría al monstruo. Pero claro, una cosa es querer y otra es saber cómo hacerlo. Cuando Teseo llegó a Creta, fue recibido como uno más del grupo condenado. Pero alguien se fijó en él. Alguien que cambiaría el curso de la historia. Ariadna, hija del rey Minos y de Pasífae, princesa cretense, hermana, por cierto, del Minotauro. Una joven inteligente, inquieta, que al ver al valiente ateniense se enamoró al instante. Y no solo eso, decidió ayudarle. Ariadna sabía que el laberinto era un lugar sin salida, que incluso si Teseo mataba al monstruo, se perdería para siempre. Así que acudió a Dédalo en secreto y le pidió consejo. La solución fue sencilla, brillante y mítica. Ariadna entregó a Teseo una espada y un carrete de hilo. Le explicó el plan: atar un extremo a la entrada del laberinto y desenrollarlo a medida que avanzara. Así, una vez cumplida su misión, podría seguir el hilo de vuelta y salir. La clave no era solo matar al monstruo, era salir vivo. Teseo aceptó la ayuda, agradeció el gesto, y cuando llegó el día, bajó con el resto de los jóvenes, hacia la oscuridad del laberinto. Dentro del laberinto no había tiempo, ni arriba ni abajo, solo corredores sinuosos, muros altos, el eco de los pasos, y en el fondo, una respiración pesada. Teseo avanzó, desenrollando el hilo. El aire olía a sangre seca, el encierro, a desesperación.
Y entonces lo vio. El Minotauro. Una masa de músculos, con ojos inyectados, cuernos afilados, furia animal. No pensaba, no hablaba, solo embestía. El combate fue feroz. Teseo esquivó, golpeó, cayó y se levantó, hasta que logró clavar la espada en el pecho del monstruo. El Minotauro rugió y cayó. Silencio. Teseo, jadeando, siguió el hilo de vuelta, paso a paso, hasta que vio la luz de la entrada. Había logrado lo imposible. Junto a Ariadna, Teseo huyó de Creta con el resto de los jóvenes. Zarparon en secreto, antes de que Minos pudiera reaccionar. El mar estaba en calma. El futuro parecía brillante. Pero entonces, el mito da un giro amargo. En una parada en la isla de Naxos, Teseo abandonó a Ariadna. Las razones varían según la versión. Algunos dicen que fue por orden de los dioses, otros que Teseo se sintió culpable, o incluso que su amor se desvaneció. Lo cierto es que Ariadna despertó sola, en la playa, viendo cómo el barco desaparecía en el horizonte. Fue rescatada por el dios Dionisio, que se enamoró de ella y la convirtió en su esposa inmortal. Pero esa es otra historia. Lo que queda es el gesto de Teseo, el héroe que fue salvado, y luego olvidó a quien lo salvó. Teseo volvió a casa, pero cometió un error más. Antes de partir, había prometido a su padre, el rey Egeo, que si regresaba con vida izaría velas blancas en su barco. Si moría, llevarían velas negras. Pero en la emoción del regreso, olvidó cambiar las velas. Desde lo alto del acantilado, Egeo vio el barco con velas negras y creyó que su hijo había muerto. Desesperado, se arrojó al mar. Desde entonces, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. El mito de Teseo y el Minotauro es uno de los más ricos en símbolos. El Minotauro representa el lado salvaje, animal, los instintos sin control. Un ser nacido del deseo prohibido, del castigo divino. Vive en lo profundo, como nuestros miedos. El laberinto es la mente, lo inconsciente, lo complejo. Un lugar del que no se puede salir sin ayuda, sin guía. Ariadna simboliza la inteligencia emocional, la intuición, el amor que salva. El hilo es la conexión, la memoria, la salida. El puente entre el caos y la razón. Y Teseo es el héroe que se adentra en la oscuridad, mata al monstruo y regresa, no sin perder algo en el camino. A diferencia de otros héroes, Teseo no es un ser perfecto. Es valiente, sí, pero también olvidadizo, ingrato, humano. Y eso lo hace más real, porque ¿quién no ha sido salvado alguna vez por alguien y luego lo ha dejado atrás? ¿Quién no ha querido hacer lo correcto y ha cometido errores dolorosos? El mito de Teseo no es solo una aventura, es una lección sobre la complejidad humana. Hoy, seguimos hablando del hilo de Ariadna como metáfora para encontrar la salida de una situación complicada. Usamos laberinto para describir lo confuso. Y hablamos del Minotauro como símbolo de los monstruos que habitan dentro de nosotros. Porque este mito, como todos los grandes relatos, no envejece. Habla de amor y traición, de astucia y valor, de pérdidas irreparables y regresos inesperados. Y nos recuerda que a veces, para salir del laberinto, no basta con ser fuerte. Hay que tener un hilo. Aquí termina, por ahora, nuestro viaje por los pasillos del laberinto, entre ecos antiguos y decisiones que aún resuenan. Esperamos que esta historia te haya acompañado con calma, que te haya dejado alguna idea nueva, una imagen viva, o al menos, un momento de respiro en medio del día. Gracias por escuchar. Te deseo un descanso tranquilo, una noche reparadora y sueños tan interesantes como los mitos que compartimos. Recuerda que a veces, para salir del laberinto de la mente, basta conseguir el hilo de una buena historia. Hasta el próximo episodio.